Victoria, buenas noches. Soy médico residente de primer año del servicio de urología. En esta noche vamos a hablar sobre un caso clínico que se ha presentado en el servicio y la importancia, recalcar la importancia del diagnóstico también anatomopatológico de este caso, ¿no? Iniciamos. Se trata de un paciente, un varón de 27 años de edad, soltero, natural de Venezuela, de Nirgua, Yaracuy, y que actualmente procede del distrito de San Martín de Porres en Lima. Tiene un tiempo de enfermedad de 6 meses, con un inicio insidioso y un curso progresivo. Sus síntomas principales fueron el tumor testicular izquierdo asociado a dolor del mismo testículo. Inicia a los 6 meses con un tumor indoloro que manifiesta de tamaño de un frijol. 2 meses posterior a ello, el tumor que era de tamaño de un frijol, ahora ya era tamaño de un ping-pong, según el paciente. Posterior a eso, 2 meses más hacia adelante, presenta signos de inflamación, según el paciente, donde tenía rubor, dolor y aumento de volumen del mismo testículo, del lado izquierdo. Y ese dolor se irradiaba hacia el flanco izquierdo, por lo que acude a un médico particular donde le recetan antibióticos y analgésicos y le indican que tiene que realizarse una ecografía. El paciente sale con la indicación, inicia con los medicamentos, hay mejoría clínica y no vuelve al médico para continuar con el tratamiento y tampoco se hace la ecografía. El 1 de febrero de este año reaparece el dolor, no con la misma intensidad que era hace 2 meses, sino con menor intensidad, pero persistente. Por lo que nuevamente acude al médico y ya se realiza la ecografía. Y en esa ecografía evidencian una tumoración en ese testículo, por lo que el médico que le estuvo tratando le manifiesta que tiene que ir a un hospital donde lo puedan tratar eso. Por lo que él acude al hospital, a nuestro hospital, y es ingresado por el servicio de emergencia el 10 de febrero. Él tiene como antecedentes de importancia que él está aquí en Lima desde hace más o menos 2 años, procedente de Venezuela, del estado de Yaracuy, del municipio de Nirgua. Él viaja, como el éxodo que ha habido de Venezuela hacia nuestro país, viajó 7 días hasta llegar a Lima, pasando por Colombia, Ecuador. A veces venía a pie y a veces en bus. Él llega aproximadamente en 2019. Él nació en Venezuela, en el estado de Portuguesa, que es un poquito más altura que el estado de Yaracuy. Yaracuy está más o menos a 800 metros sobre el nivel del mar, Portuguesa está más o menos a 1400, 1500. A ellos llaman altura a esa ciudad, ¿no? Del municipio de Turén, creció en Nirgua, en Yaracuy. Su vivienda era de adobe con todos los servicios básicos. Actualmente vive en el distrito de San Martín de Porres con su hermano menor, que vino el año pasado, en un cuarto alquilado. Tuvo estudios completos de secundaria completa. Posterior a terminar la secundaria, él no continuó los estudios universitarios, sino que se dedica a trabajar. Entre la edad de 19 y 24 años de edad, él trabajó en una empresa avícola ya en Venezuela. Y actualmente ya en Lima trabaja como ayudante en tienda de abarrotes. Como antecedentes patológicos, no hay, él niega antecedentes médicos, no ha tenido antecedentes de clitorquidia, no ha tenido antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, de VIH. Él tuvo 2 parejas con quien estuvo, uno de ellos en Venezuela y otro llegando a nuestro país, pero durante todo el tiempo que estuvo con la pareja no ha tenido hijo, por eso lo pongo entre signo de interrogación si es que la infertilidad estaba afectada o no en este caso, ¿no? No sabemos. Y tampoco manifiesta cáncer de testículo. Quirúrgicos niega antecedentes de cualquier intervención quirúrgica. En antecedentes familiares, él tiene 2 hermanas aparentemente sanas, un hermano menor por 2 años que actualmente vive con él aquí en Lima.
aparentemente sano también. La madre también, según manifiesta, que vive en Venezuela, aparentemente sana. El padre, que también está por Venezuela, sí presenta diabetes mellitus 2, que en tratamiento irregular según el paciente. La hermana de la abuela paterna sí ha tenido cáncer de mama, es el único antecedente que manifestó el paciente de importancia. Al examen clínico en la evaluación encontramos sus funciones vitales estables, con un peso de 90 kilos y una talla de 1,80 m, si bien su masa corporal estaba dentro de lo normal. Tenía un regular estado general, un regular estado de nutrición, estaba hidratado, lúcido en tiempo, espacio y persona, normosómico, la fase era incaracterísticas, estaba en decúbito dorsal activo, a nivel de cabeza era normocéfalo, con ojos y oídos sin patología evidente, bocas, mucosas rosadas y húmedas, la piel estaba tibia, hidratada, elástica, en el tejido celular subcutáneo no había edemas, no se encontró linfadenopatía supraclavicular ni inguinal. La evaluación del tórax estaba simétrica, el murmullo vesicular pasaba bien en ambos campos pulmonares, no había estertores, no había evidencia de ginecomastia. En la evaluación cardiovascular, los ritmos cardíacos estaban rítmicos, con buen tono y densidad, los pulsos periféricos estaban presentes. A nivel abdominal, estaba plano, blando, depresible, había ruidos aéreos positivos, no había visceromegalias, ni masas, ni hernias inguinales ni pleurares a la evaluación. A nivel del aparato genitourinario, la puña percusión estaba negativa, el punto renatural negativo. En la evaluación de los testículos, el testículo derecho tenía un tamaño de 4 centímetros por 2, sin anormalidades, aparentemente normal. El lado izquierdo sí había una masa que se palpaba, de 7 por 4 centímetros de forma ovoide y consistencia dura, superficie nodular irregular. La transiluminación fue negativa. La evaluación del epididymo y el cordón espermático no tenían aparentemente alteración, pero sí durante la valoración, a la palpación del testículo del izquierdo, tenía un dolor más o menos en una escala de 3 a 4 sobre 10. Evaluando el sistema nervioso, tenía un largo de 15, no había déficit motor, no había signo de meningio ni de focalización. Las extremidades aparentemente sin patologías. Los exámenes auxiliares, como vemos, el primer examen que se le tomó al ingreso es la prueba rápida de COVID. Pues es importante saber esto, si no, no lo hubiéramos podido atender tampoco, ¿no? por el tema de la pandemia. Su hematocrito y hemoglobina estaba dentro de lo normal, su hemograma estaba también adecuada, las plaquetas normales, la glucosa también, urea creatinina dentro de límites normales, ligeramente incrementado el PCR, el examen de orina no había signos de infección, el nitrito estaba negativo, no había leucocitos en orina, a la evaluación microscópica, el cultivo salió negativo a los 3 días de entregado el frasco de orina, el TP y el INR dentro de lo normal, y los serológicos fueron no reactivos para VIH, para hepatitis B y para sífilis. Con estos datos que se inició, nuestra impresión diagnóstica era un paciente varón joven con una masa testicular de inicio indoloro que posteriormente presentó con dolor. Nuestros principales diagnósticos a descartar, uno de los principales era el cáncer testicular, ¿no? También teníamos que tratar de lo que es la torsión testicular, la epididimitis, o la epididimiorquitis, hidrocele, varicocele, la hernia, el hematoma, el espermatocele, los quistes, el goma sifilítico. Se fue descartando la torsión testicular porque el tipo de presentación que vino el paciente no era característico de ello, no era agudo, es más, el testículo no estaba horizontalizado. La epididimitis se descarta porque no había signos inflamatorios, el hemograma estaba dentro del normal, no había antecedentes de enfermedad de transmisión sexual. El hidrocele también se descartó, la transiluminación fue negativa, el varicocele, el cordón espermático estaba
no estaba alterado. La hernia, la evaluación de las zonas inguinales, no había ninguna hernia evidente. Hematoma, no había ningún antecedente de traumatismo y tampoco ninguna evidencia de que había hematomas o algo a nivel genital. El esmetoceles no se pudo descartar posteriormente con la ecografía, sí, ¿no? Y el goma sifilítico por el antecedente de ausencia de infección de transmisión sexual, como también de los serológicos que salieron negativos, estaba saliendo casi dentro de los diagnósticos. Entonces se le realizó una ecografía, se le pidió la ecografía, el testículo derecho salió aparentemente dentro de límites ecográficos normales, en el testículo izquierdo lo que sí se encontró es incrementado de tamaño de 59 por 33 por 42 milímetros, tenían bordes un tumor de bordes definidos de 43 por 39 por 34, ligeramente heterogéneo, a predominio hipoecogénico en su interior, tenía imágenes hiperecogénicas nodulares, el mayor de 24 por 17.4 milímetros, además pequeñas imágenes anecogénicas difusamente distribuidas menores de 2.3. Y al examen Doppler, el tumor tenía una vascularización, ¿no? Nos hacía pensar en un patrón neoplásico. Se le pidió marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína estaba en 272.9, la beta-HCG en 158.467, el LDH negativo no se informó. Entonces, con esto teníamos la edad del paciente, que era una edad frecuente que se presenta este tipo de tumores, la clínica, que en una presentación inicial indolora, un tumor indoloro que fue creciendo y que posterior presentó un dolor, por lo que el paciente llegó al médico inicial después de emergencia. Y finalmente los marcadores tumorales, todos nos hace sospechar fuertemente lo que es un cáncer de testículo. Entonces, ante esa sospecha de cáncer testicular, lo que se debe realizar es, según la literatura, la orquídectomía radical sin demora que no supere 1 a 2 semanas por el crecimiento rápido de los tumores de células germinales, que son los más frecuentes en este tipo de pacientes. Entonces, esta orquídectomía radical es igual a una extirpación del testículo portador del tumor. También tiene que extirparse el cordón espermático hasta el nivel del anillo inguinal interno. Muchas veces esta orquídectomía radical es curativa en un 80-85% cuando se trata del tipo seminoma. Y cuando se trata del tumor de células germinales no seminomatoso, es en un 70-80%, siempre y cuando se presente un estadio clínico en estadio 1, ¿no? Entonces se le programa al paciente orquídectomía radical. La cirugía se realiza el día 10 de febrero para establecer diagnóstico. Se envía la pieza operatoria al departamento de anatomía patológica. En el departamento de anatomía patológica, lo que nosotros debemos identificarnos, lo que nos debería de reportar era el tipo histológico del tumor, el tamaño del tumor, la multifocalidad, la invasión tumoral, y al retestis, a la túnica albuginea, a la túnica vaginalis, al epidídimo, al cordón espermático y al escroto, con la finalidad de hacer el estadiaje y tener factores de riesgo para lo que puede ser las recaídas posteriores. Con esto vamos a tener el estadio T primario y también la evaluación de la presencia o no de células germinales neoplásicas in situ. También nos deben informar lo que es la información linfovascular, el estado del margen quirúrgico, que todo se informó en el informe de 635 de este año, ¿no? En ese informe se encontró a la macroscopía, se recibió el producto de una orquídectomía radical izquierda que tenía las medidas de 9 por 5 por 4.5. El cordón espermático midió 6.5 por 2 centímetros con una túnica vaginal íntegra. A la apertura, como vemos en la imagen, se observó una lesión sólida bien circunscrita, nodular, que medía 4.4 por 3.5 por 4 centímetros, que presentaba
una área necrohemorrágica bien localizada a nivel del polo inferior de 1.8 por 1.4 centímetros. El tumor estaba localizado en el polo inferior y parte media del testículo, que abarcando más o menos un 70% de todo el testículo, y estaba en contacto con la túnica albuginea. No aparentaba comprometer a la macroscopía la túnica vaginalis. Era un color pardo claro y el parénquima restante, que era del parénquima restante en testículo, representando aproximadamente un 30% del volumen. No había áreas de cicatriz, tampoco se vio áreas quísticas, y con ello se tomó cortes representativos para lo que es el diagnóstico microscópico. En el diagnóstico microscópico lo que se encontró es una lateralidad del espécimen que fue izquierdo, la focalidad fue unifocal, el tamaño del tumor fue de 4.5 por 4 centímetros, el tipo histológico fue de células germinales tipo mixto, la extensión del tumor invadió red de testis y la túnica albuginea. El cordón espermático no estaba comprometido, sí había invasión linfovascular, y el patrón que se encontró a la microscopía, uno de los patrones que más se llamó la atención, es la existencia de la coexistencia y asociación íntima de las células sincitotrofoblásticas y citotrofoblásticas que asemejaban a la placenta, ¿no? Esto concuerda con el tipo histológico coriocarcinoma, con células del sincitotrofoblasto con células gigantes multinucleadas con un núcleo irregular, y las citotrofoblásticas con citoplasma pálido, con un núcleo simple y nucleolo prominente, y que muestra a menudo invasión vascular que a veces es extensa. Entonces, uno de los patrones histológicos que se encontró en la histología era el coriocarcinoma, y que se asociaba porque tenía también el beta-HCG bien elevado. Era joven, tenía este tipo de patrón histológico, y en este caso no se encontró lo que es la ginecomástica, la evaluación como dijimos inicialmente, ni tampoco había signos de lo que es el hipertiroidismo, que muchas veces pueden imitar por por el HCG bien elevado, modificar a las estructuras de lo que es el TSH, el LDH, que al final nos pueden hacer pensar que se trata de otro tipo de patología, ¿no? Entonces, el marcador, como vimos, el beta-HCG estaba bien elevado. Estos tumores del coriocarcinoma son de diseminación hematógena. Por lo general son más agresivos, y en todo lo que son los tumores de células germinales tipo mixto está presente en un 10%. Y es raro encontrarlo en su forma pura. Por lo general no suelen producir alfa-fetoproteína, y en la macro, por lo general, están asociados a unas áreas de hemorragia y necrosis, como se vio en este caso en el paciente. En la el otro tipo histológico que se evidenció durante la evaluación de las láminas microscópicas fue un patrón microquístico o reticular, con cordones anostomatosantes de células aplanadas que fueron como una malla de panal o una tela de araña, formando espacios que encierran por lo general material mucoide o basófilo. Este es muy característico de los tumores de saco vitelino, o también llamados el seno endodérmico. Este tumor tiene mucho tipo de patrones. Tiene patrones macrocítico, papilar, glandular, alveolar, sólido, hepatoide, mixematoso, patrón del seno endodermal, que es muy característico encontrar estos cuerpos de Schiller-Duval
que se hacen casi no patognomónico, pero es muy frecuente y esa asociación cuando hay esto nos hace pensar fuertemente que se trata de un tumor de saco vitelino. También tenemos el tipo sarcomatoide parietal. Aunque se reconoce esta amplia variedad de patrones, su único significado no es de mucha importancia, sino es la dificultad que nosotros tenemos para el reconocimiento del tumor del saco vitelino. También en la imagen mostramos el patrón papilar que encontramos en la imagen histológica. Por lo general, estos tumores del saco vitelino, cuando son puros, se van a presentar más frecuente en niños y en menores de 3 años. Y como componente de tumores de células germinales mixtos va a estar en un 40%. Casi siempre van a presentar el alfa-fetoproteína incrementada, más de 100, y si se tiene más de 1000, se debe de sospechar que hay un tumor extenso. En este caso, nuestro paciente tenía 272.9, con que no nos hacía pensar que era muy extenso, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, como dijimos, esos cuerpos de Schiller-Dubal y el tumor, una masa en testicular, nos hace pensar bastante en lo que es el tumor del saco vitelino. Y este tumor del saco vitelino, uno de sus diagnósticos, su diagnóstico diferencial más importante es con el tipo histológico de carcinoma embrionario. Entonces, es muy importante diferenciar este tipo porque al final va a ser un factor de riesgo el tener el tipo histológico carcinoma embrionario como predominante, que sea mayor del 50% de todo de todo el tejido que se ha encontrado. Entonces, este tipo histológico de carcinoma embrionario va a mostrar diferenciación epitelial con grupos cohesivos, con células con atipia citológica, con núcleos pleomórficos, numerosa mitosis y citoplasma escaso. Esto nos sirve para distinguir entre estos dos tipos. En nuestro caso, en nuestro paciente se han encontrado ambos tipos. Había zonas donde no había atipias, mucha atipia, y había zonas donde sí había atipia, donde probablemente pues, estaba predominando lo que es el carcinoma embrionario. Entonces, este carcinoma embrionario como tipo puro es poco frecuente, aproximadamente solamente se da en un 2%, pero como componente del tumor de células germinales mixtos está en un 85%. La edad promedio es un hombre joven, más o menos a la edad de presentación es de 30 años, y es muy raro en prepúberes. No suelen producir alfa-fetoproteína, y como en este caso, la alfa-fetoproteína estaba en 242, cuando es más de 60 la alfa-fetoproteína, debemos pensar la coexistencia de ambos. Entonces, este tipo de tumores también está asociado a lo que son necrosis y hemorragias. Y esta necrosis y hemorragias al final también en la clínica se asocia mucho con dolor, como los que presentó el paciente. Tanto el de carcinoma embrionario como el coriocarcinoma están asociados a necrosis y hemorragia, y esto pues puede causar el dolor, y es lo que pudo haber manifestado el paciente hace 2 meses. Para hacer esta diferenciación, porque la importancia de saber cuál es predominante para ver si eso no es un factor de riesgo para recaídas posteriores, es muy importante determinar eso. Y a eso muchas veces nos va a ayudar la inmunohistoquímica. El marcador habitual tradicional utilizado es el CD30, pero hay otros marcadores más sensibles y más específicos, como son las queratinas, el AE1 y el AE3, que van a ser positivas en lo que es el saco vitelino y van a ser negativas en el carcinoma embrionario. Estos asociados al COX2 van a ser fuertemente discriminativos entre ambos tipos de tumores. Entonces tenemos
estos tipos de patrones histológicos que puede presentarse como tumor testicular de células germinativas. Entonces, nuestro paciente presentó el coriocarcinoma, tiene también parte de carcinoma embrionario y también de saco vitalino. No hemos encontrado lo que son tejidos de las capas germinativas, de las 3 capas, que es el teratoma. Tampoco se encontró seminoma, que en la microscopía se ven como huevos fritos o con un núcleo claro. ¿Por qué es importante esto? Todo esto es importante porque al final el tumor de células germinativas se comporta como totipotencial. ¿Qué significa totipotencial? Que este puede diferenciarse o puede convertirse en tanto coriocarcinoma o tumor de saco vitelino o como teratoma. Y es importante porque el teratoma es un tumor quimioresistente. Y al ser quimioresistente, el único tratamiento es en las cirugías. Entonces, no solamente debemos pensar como un componente primario del teratoma dentro del tumor primario, que es en el testículo, sino que muchas veces hay ese componente de teratoma, pero ya en la metástasis, ya sea en los nódulos regionales, que en este caso del testículo es a nivel retroperitoneal, o en otro tipo, en otros órganos o en otros nodos linfáticos. Entonces, todo, todo va a iniciarse de una célula embrionaria que se convierta a célula germinal primordial. Esto por la activación del gen KIT. Entonces, el gonocitio, por una metilación del DNA, se va a convertir en una preespermatogonia y finalmente espermatozoide. Pero esto no sucede cuando se va a tener la predisposición a tener cáncer testicular. No va a haber una metilación del DNA y lo que se va a formar son neoplasias de células germinales intratubulares, lo que actualmente se llama neoplasias de células germinales in situ. Esto por una ganancia en el cromosoma 12 y por mutaciones del gen RAS, KIT o otros. Entonces, lo que se va a generar son tumores de células germinales invasivas. Y al finalmente se va a convertir, si es de bajo nivel de DNA de metilación, en seminoma, o si no, si es de intermedio, va a ser carcinoma embrionario, y este carcinoma embrionario va a ser totipotencial, como mencionamos, va a tener la capacidad de poder diferenciarse en los otros 3 tipos. Por eso es la importancia, la dominancia o no del tipo histológico al momento de la valoración histológica de la pieza operatoria. En el caso de nuestro paciente, el TNM, el estadiaje va a enmarcarse en el TM más los marcadores tumorales serológicos. En este caso, nuestro paciente no estaba invadido el escroto, no estaba comprometido el cordón espermático, pero sí había una invasión linfovascular. En este caso tenía un PT2. A nivel de los nodos linfáticos, se le pidió posterior el día 12 de febrero, se le pidió una tomografía, tanto de una abdominopélvica y también de tórax. Ahí se descubrió un conglomerado ganglionar a nivel paraórtico que superaba los 5 centímetros. En este caso estábamos con un N3. Acá vemos en la histología lo que es la invasión linfovascular que tenía. Tenemos el vaso y cómo las células neoplásicas invaden el vaso, ¿no? La otra importancia que es la M, cuando N1A, cuando son metástasis tanto a pulmón o a nodos linfáticos no regionales. En este caso, nuestro paciente, ahorita vamos a ver la tomografía, sí tenía invasión metástasis a los pulmones y también tenía a nodos linfáticos no regionales. El regional es el retroperitoneo, que en este caso sería el paraórtico, por ser izquierdo. Y va a corresponder tanto también a la parte M y a la S, que son los marcadores serológicos del tumor. El día 12 se le realiza la tomografía
la de tórax evidenciamos múltiples nódulos pulmonares y mediastínicos, probablemente por la metástasis que se debe al coriocarcinoma. A nivel de tóraco abdomino pélvico, se ve en el retroperitoneo un conglomerado ganglionar paraórtico de 53 por 42 milímetros, y también se ve a nivel de cadenas inguinales ilíacas mayores de 9 milímetros. Entonces, no solamente había compromiso pulmonar, también había ya metástasis a nivel nodular primario, que es en los nodos primarios, que es en el retroperitoneo, pero también ya estaba a nivel de inguinal y a nivel de las venas de las arterias ilíacas, ¿no? Entonces, al tener ya este compromiso, nuestro paciente está en estadio clínico tipo 3. Entonces, teníamos un PT2, un CN3, pero ya al tener comprometido la parte de retroperitoneo y pulmón, y además de las áreas inguinales y de las ilíacas, ya se convertía en un estadio tipo 3. Los tumores marcadores todavía no entran dentro del estadiaje clínico, porque lo que se toma en cuenta para el estadiaje es las que se toman post-orquitectomía, que es a las 4 o 5 semanas post-orqui. Es muy importante saber los tiempos de vida medio de cada marcador, que tenemos el alfa-fetoproteínas, que es el que más dura, que es 5 a 7 días, que está asociado, como hemos visto, al carcinoma urinario y al de saco vitalino. Nunca se ve por lo general en los seminomas. El beta-HCG tiene un tiempo de vida de 24 a 36 horas. Puede ser producido por el embrionario, también por el corio. El seminoma puede producir en un 15%. Y el LDH el otro, ¿no? Que en este caso no lo hemos tenido. Para recapitular este cáncer, entonces nosotros tenemos ya nuestro estadiaje. Ahorita lo que estamos esperando son dos cosas para nuestro paciente. Uno es, se envió para complementar estudio en lo que es informe anatomopatológico a inmunohistoquímica. Se le entregó las láminas al paciente, que todavía no nos ha traído el resultado. Y lo otro es, también se está esperando dosar lo que es los marcadores tumorales, para ver si después de la ORCI bajaron, esa que estaba el beta-HCG bien elevado, o cómo se está comportando. Probablemente van a estar altos por el tema de la metástasis que ya tiene el paciente, ¿no? Entonces eso lo vamos a determinar, y esto va a ser muy importante para el manejo. Estos tumores no son muy frecuentes. Su incidencia en Estados Unidos más o menos es de 6.4 por 100.000. La edad media de diagnóstico es más o menos entre 33 años. Es la más común. La presentación más común es un seminoma localizado en un 50% de los casos, y un 10 a 30% de los varones va a presentar con enfermedad metastásica. Hay una sobrevida excelente por el tema de la quimioterapia, por el cisplatino que se ha incorporado a ello. Y vemos que, a diferencia de la predominancia, por ejemplo, del tumor más característico del hombre, del cáncer más característico de la próstata, que se da a partir de los 55 para adelante, en el tema del cáncer testicular se da entre 20 a 40 años la predominancia. En una investigación que hizo Malpartida y Cárdenas en el Hospital Militar, también la predominancia radica entre 21 y 40 años. Los tumores que han encontrado en este seguimiento que hicieron de 2004 a 2014, fue seminoma en un 30.7% y 69.23% de tumores no seminomatosos, ¿no? Los factores de riesgo de importancia que en este caso nuestro paciente no tuvo,
es la criptorquía, que tiene un riesgo relativo de entre 4 a 6, una historia tanto familiar o personal de haber tenido cáncer testicular, tiene un riesgo relativo que va entre 2 a 12. Tener una neoplasia de células germinales intratubular, que actualmente se denomina neoplasia de células germinales in situ, también eleva, ¿no? Se dice que si se tiene este tipo ya de patrón, que van a ser probablemente, que son los preneoplásicos, se dice que el 50% de varones que tienen este tipo de lesión va a desarrollar tumores de células germinales dentro de los 5 años posteriores. Esto es lo que se ve eh, en una valoración con el tiempo, ¿no? Y un 5% de los tumores de células germinales van a ser extragonadales, que no van a desarrollarse en los gónadas, sino pueden desarrollarse principalmente en la parte retroperitoneal, incluido mediastín. En este estudio de la New England, si se dan cuenta, el odds radio va a ir incrementándose, el hazard radio va a ir incrementándose si, si la cirugía del testículo no descendido se realiza en años mayores de 7 años, si se dan cuenta. Entonces, si se hace más tardíamente, hay mayor riesgo de tener, no mayor riesgo, mejor dicho, no le va, no, al final no va a afectar que le realicen o no lo que es la cirugía para el descenso, en tener el desarrollo de cáncer testicular posteriormente. Entonces, pero sí, en los primeros 6 años se ha visto que hay una disminución de tener cáncer de testículo en un seguimiento de 5 años, ¿no? Como hemos dicho, los tumores testiculares principalmente son en un 95% de células germinales. Tenemos tumores estromales, que también son el tumor de células de Leyden, de Sertoli, de granulosa, que son un 4%, y otro tipo de tumores que son el gonoblastoma, el linfoma y la metástasis. Hay que pensar en linfoma principalmente en pacientes adultos mayores, a partir de los 50 años para adelante. Esto es lo que vimos en el estudio también de la New England anteriormente, como el tipo embrionario es totipotencial para poder convertirse en los otros 3 tipos histológicos, ¿no? ¿Por qué era importante el tema de saber la predominancia del carcinoma embrionario o de otros tipos? ¿Por qué? Porque esto van a ser factores de riesgo importantes para lo que son las recaídas. Principalmente esto, ¿dónde? En pacientes con estadio clínico 1, que son localizados al testículo. Entonces, se ha visto en un seguimiento de 5 años que cuanto tenga menos factores de riesgo, estos 3 factores, la invasión linfovascular, la predominancia embrionaria, que es tener más de 50% de este tipo histológico, y la invasión del retetestis. Se ha visto que cuanto más tiene, más más factores tiene el paciente, hay mayor riesgo relativo de tener recaídas en 5 años. Si se tiene los 3 factores de riesgo, hay un 50% que en los 5 años va a recaer. A diferencia que si se tiene solamente uno, varía entre 15 a 18% de riesgo relativo a tener recaída posterior. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Porque cuando se tiene este tipo de pacientes, lo que se recomienda ya no solamente es una orquiectomía y una vigilancia activa, sino hacerle un ciclo de quimioterapia, del DEP. Estos factores de riesgo que están en este cuadro son ya para enfermedades avanzadas, y que principalmente van a estar diferenciadas de los marcadores tumorales o de la invasión mediastinal primaria o de metástasis viscerales no pulmonares, en el caso de nuestro paciente. Entonces, acá tenemos, en este cuadro, vemos la recaída, la tasa de recaída con y sin factores de riesgo. La recaída sin factores de riesgo, si se hace solamente vigilancia en un paciente en estadio clínico tipo 1,
va a ser un 15% aproximadamente. A diferencia que si tiene esos factores de riesgo, va a haber un 40% de recaída. Pero si a estos pacientes se le da una sola ciclo de quimioterapia, que es el BEP, entonces mira cuánto baja la recaída. En el caso que no tenga factor de riesgo, baja a 1 o menos. Y en el caso de factores que tengan factores, incluso con 3 factores de riesgo, va a bajar hasta 3%. Entonces, esa era la importancia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a si el paciente tiene factores de riesgo, de preferencia se inicia, además del AOLKI, es un ciclo de quimioterapia, ¿no? Y la parte de lo que es mm, la hacer disección de los nodos linfáticos retroperitoneales, los resultados van a depender del estadiaje, ¿no? Ya sea y esto es un seguimiento que se puede hacer posteriormente de acuerdo. Por ejemplo, esto se hace en los pacientes que tienen predominancia de teratoma. Como el teratoma es quimioresistente, lo que primero se va a hacer, lo que se busca es sacar todos los nodos linfáticos que pueden estar causando recidivos, ¿no? Entonces, debemos de pensar que todas las metástasis de los tumores de células germinales de primera línea van a ser manejados cuando ya tengan en el estadio 2A y 2B con el riesgo de estadificación del que vimos en esto, ¿no? De acuerdo a este riesgo de estadificación, debemos de manejarlo. Entonces, para el estadio 2A y B con marcadores tumorales negativos, puede o no puede ofrecerse también lo que son la disección de nodos linfáticos retroperitoneales. A diferencia del seminoma, por lo general, solamente se va a ofertar lo que es radioterapia. Y cuando ya pasa lo que es a estadio 2C y 3, lo que vamos a, en este caso, nuestro paciente, va a depender del estadiaje de riesgo, de este estadiaje, que principalmente es de marcadores tumorales post-ORCI. De acuerdo a eso, vamos a estadiar si es bueno, intermedio, ¿no? Por lo pronto, el paciente ya ha tenido una interconsulta por oncología que le ha citado justo posterior al mes, para una vez teniendo los marcadores tumorales, para iniciar quimio, porque ya debería iniciar quimio, por lo menos si es de buen riesgo, con 3 ciclos, ya sea de BEP o si no de EP, por 4 ciclos. Eso sería de todo el caso, y dejar culminar con esta frase de Sid Jeremy: el bien, el mejor y lo mejor. Entonces, nunca debemos descansar hasta que nuestro bien se convierta en algo mejor, y que ese mejor se convierta en lo mejor. Gracias, doctores. Muy interesante la exposición, ¿no? Parece una muy buena revisión. No sé cómo lo visualiza, doctor. Bien, a mí me ha impresionado gratamente. Ha hecho una revisión muy amplia, sobre todo para la especialidad de él, que es sobre el tratamiento y el pronóstico, lógicamente, qué es lo que ellos van a manejar, o lo va a manejar oncología, ya que yo creo que este caso todavía no sale de urología. Nunca he visto tampoco, hasta donde yo recuerdo ahora, una lesión tumoral maligna del testículo en un estadio tan avanzado. Tengo que hacer unos pequeños comentarios sobre eso, y le sugeriría a Michelle, si el paciente todavía creo que está por ahí, hacer una reevaluación, una rehistoria,
con tamañas lesiones en pulmón, podría haber tenido de repente un cuadro de hemoptisis el paciente también, ¿ah? Y eso Sí, daría un buen... no hacer un diagnóstico, obviamente, sino complementar ahora lo que podría ser para exhibir realmente una lesión metastásica con complicaciones por la metástasis, cuál sería la hemorragia. No se lo he amplió, visto, no lo he se amplía, escuchado en la... Ya, sí, Roto, dime. se ha ampliado justo en estos días vino para un control el paciente y, y Ajá, se, y se trató de ampliar la historia clínica. Se amplió la historia clínica y él actualmente, posterior al labor X, a la semana casi, presentó una hemoptisis. posterior Entonces, a la orquiectomía. sí, pero y ahí se le profundizó más si él antes había tenido algún tipo de problema similar. Sí. Y él manifiesta que sí tuvo aproximadamente 2 meses antes, 2 meses a 3 meses, no recuerdo muy bien la fecha, que también ha tenido 2 episodios de hemoptisis durante ese tiempo. ¿Ve? Entonces, probablemente ya Ahí venía hay un desde ahí. dato muy, muy Sí, importante para que lo complementes ahora que tú tienes toda la historia, porque este caso amerita tranquilamente una presentación de repente en un congreso, en algún otro evento que tengas, por lo avanzado que tenga. Mira, un joven que tiene 1,80 m y tiene, creo, 80 kilos de peso, por lo tanto, no 20 tiene, al 27 años. parecer, con 27 años nada más. Eso Ujú. no es de llamar la atención por lo que las neoplasias testiculares están en ese rango, ¿no? Gente joven. Sí, sí. Pero sí el buen estado general que aparentemente tiene el sujeto. El otro detalle que habría que tener en cuenta es que yo te digo, de primera impresión, cuando presentaste este cuadro con 182.000 o 180 y tantos mil de beta CG, ya estaba el diagnóstico hecho que es un coriocarcinoma. Nunca Ujú. un tumor de otro tipo va a presentar tamaña o tan alta, la 158.000 ahí tiene. El alfa-fetoproteína es un poco menos específico, lógicamente, pero el beta-HCG sí no se presenta en otro tumor, al menos con esa Ujú. cantidad. Tanto que en caso de mujeres, un valor de más de 100.000 ya es mandatorio de enfermedad de trofoblasto y coriocarcinoma en primer lugar por el nivel de este marcador, de esta hormona. El otro detalle es que miren lo que ocurre, quizá por las cuestiones sociales o económicas por las que vive esta pobre gente que está migrando. Este paciente tiene un tumor hace 6 meses y curiosamente Ujú. no lo consulta, sino hasta 2 meses antes tal vez. Y tampoco, bueno, tiene la esperanza tal vez de que va a mejorar con la primera consulta, pero aún así yo creo que ahí el colega no hizo bien del todo. Al margen de que, no sé si fue urólogo el que lo vio la primera vez, el que le pide la ecografía, eso no dice consulta médica, pero no dice si ha sido por especialista. A ver, te encargas, Michelle, tú de averiguar eso, Ya, doctor. porque si esto es un médico general o cirujano de cualquier tipo, no hizo bien. Ahí sí yo tengo que gritarle al colega, un tumor en testículo no es tributario del médico general, tiene que mandarlo al urólogo. Y el especialista ya Ujú. verá ahí, porque un tumor que tiene ahí, ese paciente debió sacársele el testículo 2 meses antes. Y quizá Sí, no correcto. tenía el problema que tiene ahora. El coriocarcinoma, le digo, es un tumor muy, muy rápidamente, Es más de agresivo. crecimiento muy rápido, da metástasis con mucha facilidad y también procura o se presente, que hay que buscarlo siempre, no solamente en caso de tumor testicular, sino en caso de tumor en la esfera ginecológica de las mujeres, porque es un tumor que da mucha necrosis
y una metástasis muy rápida, y se siembra por vía hematógena rapidísimo. Tanto en así que de 2 o 3, 4 días el paciente puede tener un pronóstico muy malo, especialmente por el coriocarcinoma. Y aquí estamos viendo que se ha perdido 2 meses, creo yo, no hubiera tenido quizá tanta metástasis o quizá ni siquiera metástasis en pulmón. El otro detalle que quería comentar es esto. ¿Se ha cuantificado el porcentaje de cada tipo de tumor o no? Justo esa era la dificultad, doctor, por el tema de la justo hablábamos eso allá en patología, la dificultad de la diferenciación entre en el Yolsec y el carcinoma membranario, que tenían a veces los mismos patrones, la diferencia sí era lo que es la mitosis y la tipia, ¿no? No, Principalmente. está Pero bien, no se ha llegado al final, no se ha llegado a pero por lo tener el menos porcentaje. no cuantificado, pero ¿cuál es más, cuál es menos? Yo, por estos valores, yo entiendo que largamente el coriocarcinoma es el que Sí, predomina, ¿no? Porque no tengo la idea de la terapia de esto, pero tiene que empezar por ahí, por uno de los más agresivos y por los valores que tiene esto. Yo me imagino, eso lo dejamos para el criterio ya del oncólogo, que lo que predomina aquí es el coriocarcinoma. Ahora, la sí. estrategia terapéutica no la conozco, sinceramente, me gustaría saber después, saber cómo termina. Y el otro es la invasión vascular que señalas. ¿Dónde se evalúa? ¿Dónde lo encontraron? Parece que, o escuché mal, en el cordón espermático no hay compromiso tumoral en los vasos. Mm, La sí, eso es lo fotografía de que muestra de dónde, la fotografía, porque ahí muestra una fotografía de compromiso vascular, ¿de dónde es? red de test, si no me equivoco, doctor. En red, en La red no, fotografía es del pe- cordón, pero es el vaso. pero Sí, sí, la fotografía es del cordón, pero el CAP mencionaba que tenía que estar comprometido el estroma para decir que el cordón estaba comprometido. no, claro, no, yo no digo, sino quiero ver a qué nivel está Ah, esta ya. Sí. metástasis. Porque aquí no se dice que el cordón está comprometido, sino Ah, ya, ok. dice dónde está El nivel. el nivel, porque esta es fotografía. Yo asumo que lo que está presentando Michelle es fotografía del caso, ¿verdad? Sí, Sí, sí. este es el caso. Ok, es un caso que es muy bonito, muy demostrativo, que puede guardarse o esta fotografía tenerla ahí para cuando se haga clase de patología general, lo que es un embolismo. Este es un típico caso de un embolismo tumoral y sanguíneo. Uno, el tamaño del vaso, es un vaso sanguíneo obviamente, y el tamaño de los fragmentos de los émbolos tumorales son enormes. Por eso quería saber yo a qué nivel, si es que lo han podido calificar, a qué nivel del cordón está. Ese Obviamente estaba ya... más pegado, ese estaba no en el borde quirúrgico, no en la parte del cordón del borde quirúrgico, sino pegado al testículo. Más pegado al El testículo. Bueno, tercio inferior. claro, no, hija. Aquí ya esto deja de tener mucha trascendencia por esto, porque está en sangre. Ajá. Y el Claro. hecho de que haya habido la ocasión de encontrarlo a este nivel, no hay nada que hacer. Ya esto está, ya se fue. Además que esto no va a ser pues, estático en ese momento, ya tanto tiempo que tiene el tumor, basta aunque haya un émbolo tumoral, ya hay que pensar ahí. Lo extraordinario hubiera sido que con tremendo tamaño tumoral en estos émbolos no hubiera evidencia en otras partes. Y este paciente no sería raro que tenga también tumor en otras partes, ¿ah? En cerebro, en Sí, otras partes. cerebro. Que el pobre, yo le veo un pronóstico pobre, por la velocidad de crecimiento y la magnitud de las metástasis que tiene. El tumor más grande, el nódulo más grande del pulmón, creo que va más de 3 centímetros, algo así, lo han medido, está especificado por ahí.
¿Se acuerdan? El tumor es de 25. 25 milímetros. 29 milímetros en el... 29 milímetros. Sí. 3 centímetros casi. Tremendo, Sí, ¿no? 3. Tremendo. Sí, grande. Bueno, pues así es, desgraciadamente es así. Y lo que sí también es cierto, hay que buscarlo, es que los tumores en testículo son muchas veces mixtos. Sin embargo, ¿por qué no? Puede haber un caso de tumor primario, perdón, tumor Puro. puro. En este caso, lo más usual son los seminomas, pero tampoco es que no pueda haber del otro lado. Sin embargo, se ha hecho bien aquí en buscarlo, porque de eso va a depender mucho el pronóstico también. Uh-huh. Al parecer, desde que no lo han presentado es porque no hay seminoma, ¿no es cierto? No se hubiera dicho que además el seminoma además tiene los otros componentes. Entonces no se había queda con mucho. que esto es un coriocarcinoma, perdón, un tumor mixto A en células predominio de germinales coriocarcinoma. a predominio de coriocarcinoma. ¿El coriocarcinoma será la mitad o más del tumor, no saben? No, eso no lo pueden valorar. La verdad, doctor, me parece que por lo que estaba buscando así, el que más extensión tenía era el carcinoma embrionario, luego le seguía el coriocarcinoma y después el Yolsac. Ajá, Como no hubo mucho acuerdo así entre nosotros, no se detalló el porcentaje y se prefirió esperar Inmuno. ¿no? La inmuno, claro, pero depende qué es lo que hayas mandado tú, porque no creo que le Sí, hagan no inmuno han mandado tampoco todos, sí. a todos los bloques. No, 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 Lo no, que sí no. es importante es el marcador, el coriocarcinoma. Ciertamente el coriocarcinoma va a dar valores altísimos de gonadotrofina, pero también cuanto más grande es el tumor, la lógica hay que pensar de que tiene más compromiso tumoral. Resumiendo, este es un caso que me amerita, me ha gustado mucho realmente, documentado, y ya ves, Michelle, la importancia de la anatomía patológica ahora, lo cuidadoso que debemos ser, no solamente el patólogo, sino todos los especialistas, la interrelación que hay, la comunicación que debe haber, y no descuidar a veces algunos detalles que pueden ser importantes. Por lo que has mencionado, el paciente no tiene radiografía simple de tórax previa a la operación, por lo visto. Sí tiene, porque doctor. tamaños Sí tiene, pero ¿tiene? sí tiene, doctor. Ya ahí se miraba la metástasis al pulmón. El tema es que no sé, no he podido tomarle foto porque le tomaba y parecía medio distorsionado. No he encontrado un negatoscopio para poderla tomar. Así que Ventanoscopio nomás, ahí, ahora que estás en verano, se sale muy bien contra la ventana nomás, es sí, suficiente. le tomaba y salía todo el reflejo de... Bueno, el entonces reflejo busca pero mejor máquina, te aconsejo, hijo, porque esto tienes que documentarlo con todo lo que tenga. el Porque informe sí lo tengo, doc, está bien, pues, pero cuando tú vas a presentar, Sí, cuánto sí, sí. mejor es que presentes imágenes en todo. Por ejemplo, yo te preguntaba esto ahora, pero me parece que en la exposición no dijiste eso. Y en No. todo caso, se pudo haber hecho con esa radiografía ahí, y eso lo discutes en el foro de ustedes de urología, porque no se le pidió una tomografía. Quizá para el urólogo, quizá es una especulación, era suficiente la radiografía, o en aras de no hacerlo gastar más al chico, si es que tenía que gastar, no sé si de repente con el CIS no tuvo que pagar nada, y entre comillas, se saltó o un examen, no sé, eso lo enjuiciarán después ustedes. Más o menos, doctor, el manejo que se ha determinado es la operación inmediata prácticamente. Y se le tomó la rayos X también como parte de la evaluación por neumología para riesgo neumológico. Claro. Y de ahí también ya se le había pedido todo, pero
pero la operación fue más rápida que el otro, ¿no? Porque el otro te dan te dan la cita todavía posterior. No ha sido muy fácil, pero sí, ya posteriormente ya estuvo con todo, ¿no? Pero No, sí se sí, le sí, operó de yo, inmediato. yo entiendo porque la premura, y está bien, por estos pacientes, todos los tumores testiculares, hasta donde yo tengo entendido, sin ser obviamente de la especialidad, tumor en testículo, en primer lugar, tumor que sale, aunque se sospeche que es hidrocele o que es tuberculosis o que es benigno, el tumor, el testículo sale, ni siquiera el testículo sale. Hasta donde yo tengo entendido, todo sale. Y ya después se verá si es benigno o maligno. Es igual que mama, tumor en mama, tumor que sale. La diferencia es que en la mama sale el tumor si es que hay sospecha alta de benignidad o inclusive de cáncer, pero en el caso del testículo no, el testículo sale. El caso de este, como te repito, me parece interesante por el tipo de diagnósticos que se tenga, la revisión que has hecho y volver a reevaluar ya para la posterioridad cuando tengas algún caso similar así. No dejar algún cabo suelto por ahí. Ya eso de la hemoptisis de repente le hacía pensar a alguien en alguna otra posibilidad. Como nunca, o perdón, como pocas veces, poquísimas veces hemos visto nosotros coriocarcinoma en testículo, y en este caso un tumor mixto. En caso de mujeres, sí les digo, mujer joven, esto más para los de anatomía patológica, mujer joven, en edad reproductiva, que tenga lógicamente por qué salir embarazada, es decir, que tenga relaciones. Un sangrado por cualquier lugar que sea que no tenga explicación, pensar en coriocarcinoma. No es exagerado. Lógicamente, después de pensar también en otros diagnósticos mucho más usuales, ¿no? Le digo, nosotros hemos visto ahí hemoperitoneo con coriocarcinoma metástasis a hígado. Hemos visto hemorragia digestiva alta, coriocarcinoma metastásico a estómago. Hemorragia digestiva baja, coriocarcinoma metastásico a colon. Hematuria, sangrado, coriocarcinoma metastásico a riñón. Hemorragia cerebral, un caso espectacular que siempre lo presentamos nosotros por ahí también, coriocarcinoma metastásico a cerebro. Claro, en los casos de las mujeres, a veces cuando uno piensa en enfermedad trofoblástica es más fácil y ubicarla siempre por el diagnóstico con el antecedente de la gestación, ¿no? Pero otras veces lo pueden ocultar. Pero cada vez que tengan esos cuadros chicos o un tumor que venga que no está bien especificado, verlo rápido. El último caso, me estoy acordando, hará unos 3 años tal vez, no sé si Manuel ya estaba por acá, Doctor. un joven que venía de Yurimaguas, jovencito también, de unos 22, 23 años creo, ya tenía una pelota, él tenía una palta de testículo cuando vino acá. Ese muchacho estuvo en Yurimaguas, creo como un año antes, año y tantos meses antes, y el diagnóstico era allá, pero no vino por esas cosas que tiene el destino y la vida. Al final, cuando ya tenía el testículo con una palta, vino al hospital. Y dentro de las características que tenía era que tenía hemorragia digestiva alta. Y le hacen endoscopía y muerden, y ahí lo tenemos documentado, una biopsia de duodeno, y era un coriocarcinoma metastásico a duodeno. Con todas las características histológicas, y le hicimos marcadores en esa época con don Javier Arias Estela. Dicho sea de paso, hay que rendirle honores, hoy día cumple un año de fallecido el maestro Javier, y nos hizo los marcadores y era un coriocarcinoma. Avisamos ahí, no, sí doctor, tiene tal cosa. El pobre chico se murió, creo, 4 o 5 días después de la biopsia. Me dijo, sí doctor, es que acá tenía, y en la clínica, perdón, del pabellón 2, segunda, creo, primera, no nos habían dicho que tenía un tumor testicular. Y se murió el pobre
con hemoptisis, y ya llegó inclusive caquéctico y no se le pudo hacer la autopsia porque el que lo trajo al hospital era un amigo y nunca más se apareció. Y no había quien autorizara la autopsia. El fiscal tuvo que intervenir y al final lo mandaron a la morgue. Un caso que Terminó siendo legal. muy interesante. No es que no había quien lo llevara, pero el diagnóstico estaba hecho. Nosotros pretendimos hacer el diagnóstico ahí, pero que nos autorizara la dirección. No se pudo y se quedó así nada más. Pero era un coriocarcinoma metastásico a duodeno, pero sí tenía la pelota en el testículo. En este caso es al contrario, se encuentra el testículo, el tumor testicular todo, pero tiene metástasis a otro nivel. Doctor, y hace un año, creo 2 años, con el doctor Calderón también tuvo un coriocarcinoma en el estómago, que se diagnosticó primero por el estómago y después se dieron cuenta de la masa tumoral del testículo. No sé si se acuerdan. No es la misma que te estoy diciendo yo, de la biopsia que de esa época ha sido Porque no fue duodeno, biopsia, creo de que frente fue le de sacaron, de frente le sacaron. Ya, un tumor. Sí, ya. Sí, Sí, también sí, tuvimos así es. ese. Mm. Algo parecido a lo que ocurre con los tumores de ovario, ¿no? Que salen tumor de Krukenberg y después se hace el diagnóstico del carcinoma de estómago. Sí. Muy bien, mira, nos ha llevado a Recordar y a recordar, a refrescar esto y lo más importante, a interactuar entre nosotros. Me da mucho gusto. Felicitaciones, Michelle. Hay que guardar este caso bien, Emanuel, ahí. Sí, doctor, sobre todo estas fotitos que usted menciona, ¿no? Para el tema de la docencia. Bueno, ya estamos en los últimos minutos de esta reunión. Continuamos mañana con su exposición, doctor. Para Sí, mañana los espero a las 8, ¿no? 7, 8. Voy a verificar bien el horario y de todas maneras se va a estar compartiendo el link por los grupos de WhatsApp que tenemos. Buenas noches con todos. Están invitados todos. Ok, Claro, gracias, doctor. Chao. Luego, Gracias, buenas Doc. noches. Hasta mañana. Chao, Chao, Doc. hasta mañana. Chao.